Este es la segunda charla del ciclo de conferencias Desertar, Poder y Resistencia en Tierras Áridas. Y desde aquí hasta junio del 2025 vamos a estar con una charla mensual. Pueden ver el programa completo en nuestra página. Básicamente el ciclo de conferencias trata sobre problemáticas comparativas, compartidas por desiertos en diferentes partes del mundo. Vamos a hablar desde cuestiones forenses, fronterizas, militarización, hasta arte, arquitectura, literatura, diferentes temas. Algunas de las charlas son en inglés, otras en español, parece que va a haber una en francés y la idea es que cada una de las pláticas se grabe y y se suba a nuestro sitio con subtítulos ya sea en inglés o en español, dependiendo de las necesidades. Para no alargar más, rápidamente, el día de hoy nos acompaña Caroline Tracy, quien es doctora en geografía por la Universidad de California, Berkeley, y escritora cuyo trabajo se enfoca en el suroeste de Estados Unidos, México y su zona fronteriza. Sus reportajes aparecen en The New Yorker, New York Review of Books y Nexus, entre otros medios. Su primer libro, Salt Lakes, será publicado bajo el sello del editorial WW Norton. Y también nos acompaña Iván Martínez Azueta. Actualmente cursa el doctorado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación se centran en el estudio de las infraestructuras de agua y energía y su relación con las transformaciones en el territorio, en específico en la frontera México-Estados Unidos. Otros temas de su interés son la economía, ecología, política de los muros fronterizos y la historia y geografía de los movimientos sociales y luchas por la tierra y el territorio en el noroeste mexicano. Ha publicado artículos en medios regionales y nacionales como Radar BC, La Jornada Baja California y Pie de Página. Colabora con el colectivo Geocomunes y es autor del blog Geografía Septentrional. Sin más, los dejo con Iván y Carol. Súper, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo, pues rápidamente quería dar las gracias a todos por estar, pero voy a, dar la palabra a Iván, que nos va a dar una pequeña presentación acerca de sus investigaciones. Luego él y yo vamos a platicar un poco y luego vamos a abrir la mesa para sus preguntas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al TAR Centro de Investigación por la invitación, la organización del evento y también a Caroline por el contacto y la invitación. Y pues les preparé una presentación para no aburrirles tanto. Me dicen si ya lo están viendo. Eh, Listo. Pues preparé esta presentación sobre este tema que nos convoca, que es o le llamo el neocolonialismo verde en los desiertos del noroeste mexicano, enfocados, por supuesto, en el desierto de Sonora, en la región del desierto de Sonora. Y quiero empezar por ahí, explicando o localizándonos, ubicándonos de qué región estamos hablando. El desierto de Sonora es considerada como una región o ecorregión muy extensa, con alrededor de 311,000 kilómetros cuadrados. En algunas delimitaciones o regionalizaciones se extiende no solamente de Sonora, Arizona, California y Baja California, sino también incluye gran parte del sur de la península de Baja California y se divide en varias subregiones, como es el Valle del Bajo Colorado, que es aquí en la región de Mexicali. Me faltó decir que yo estoy físicamente y vivo aquí en Mexicali, Baja California. Y es esta región, las tierras altas de Arizona, llanura sonorense, estribaciones de Sonora, costa del Golfo Central, que sería toda la costa de Sonora, y en algunas regionalizaciones se incluye al desierto, a la parte del Vizcaíno y Magdalena, ¿no? Que sería más hacia el sur de Baja California. Esta es otra delimitación más común de esta región, de esta ecorregión del desierto de Sonora. Cabe decir que es un desierto transfronterizo compartido por México y Estados Unidos y que se divide en estas entidades que mencioné, que es Sonora y Arizona,
y las Californias, ¿no? Es decir, la Alta California o California y Baja California. Es uno de los desiertos más calurosos del mundo. Por ahí leí que incluso se han llegado a tener temperaturas de hasta 80 grados en algunos puntos muy específicos, ¿no? Y es una zona de escasa precipitación, aunque haya importantes fuentes de agua, escasas, digamos, relativamente, como son los ríos Colorado, el Gila, el Sonora, Asunción y Matapé, que están en el mapa. Y por supuesto, es un desierto con mucha riqueza en términos biológicos y de la biodiversidad que alberga. Es considerado el desierto más biodiverso del mundo. Tiene gran variedad de flora, de fauna, como cactáceas. Conocemos pues los saguaros, tan emblemáticos de esta región. Muchos mamíferos, como los coyotes, zorro del desierto y demás. Gran variedad de reptiles, de aves, insectos, arañas. Es insisto, un ecosistema con mucha riqueza biológica. Y por supuesto, en relación con esa riqueza biológica es que se han establecido varias áreas naturales protegidas, ya sean federales o estatales. Principalmente las dos más grandes son la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, que es esta que tenemos por acá. Y por supuesto la Reserva de la Biosfera del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California, que son contiguas. También del lado estadounidense tenemos la Reserva de la Biosfera del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus. Y si extendemos, como el primer mapa que mostré de la regionalización, esta ecorregión hasta el sur de Baja California, también incluiríamos pues el área de protección de flora y fauna de Valle de los Cirios. Y también están las islas, ¿no? Del Golfo de California, que también son otra área natural protegida, reserva de la biosfera y de flora y fauna. Entonces, como podemos ver, es un desierto, insisto, con alta riqueza natural. Y lo menciono pues porque parte de la exposición es, digamos, por un lado, quitar esta idea de que los desiertos son desiertos donde no hay nada, y que muchos de los discursos de impulsar cierto tipo de proyectos en los desiertos se basan en en esa creencia, por así decirlo. Y por otro lado, que pues estos proyectos atentan contra esta riqueza natural, ¿no? O bueno, algunos de ellos, estas dinámicas que voy a exponer a continuación. Y bueno, por supuesto también esta gran región ha sido habitada por miles de años por varios pueblos indígenas. Algunos de los más importantes son los Tohono O'odham, también conocidos como Pápagos, que en el lado estadounidense tienen una gran reserva que podemos ver aquí en color naranja. Y también en el lado mexicano también hay presencia, son pueblos que ahora viven una vida transfronteriza, que fueron divididos por la delimitación de la frontera entre México y Estados Unidos. Y aquí también incluimos a los pueblos yumanos, acá sobre todo los pueblos Cucapás y Cocopás del otro lado, en esta región de este gran desierto, y los Comcatceris, y más hacia el sur-sur, pues los pueblos Yoeme Yaquis, que, insisto, también son pueblos que, aunque haya ciertas delimitaciones legales de su territorio, pues se extienden mucho más de las que abarcan tal cual. Y también es otro de las, digamos, afectaciones vinculadas a estos territorios bioculturales, sociales y demás. Y bueno, ahora hablando sobre el tema, sé qué es el neocolonialismo verde, pues yo lo puse algunas ideas acá sobre cómo lo podemos definir. Yo lo defino como una nueva forma de explotación, dominación, saqueo y despojo, que no es de manera directa, digamos, como con la fuerza militar, como, digamos, como el colonialismo anterior, por así decirlo, ¿no? El clásico, sino es una forma indirecta a través de la dependencia económica, política, cultural, y sobre todo es la manera en que los gobiernos y las empresas de países dominantes o países centrales desarrollados ejercen sobre países periféricos dependientes, bueno, que formalmente son independientes, pero que están subordinados económica y políticamente a los intereses de los primeros,
Y esta dominación, esta subordinación tiene un objetivo que es el saqueo de las riquezas, ya sea de la riqueza de la fuerza de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a través de la instalación de parques industriales o de ciertas actividades que requieren uso intensivo de fuerza o de mano de obra, y por supuesto de recursos naturales, agua, minerales, bosques, etcétera. Bajo esta dinámica de neocolonialismo es que se escribe su versión verde, que le llamo, que es una nueva forma de este neocolonialismo bajo el discurso de las energías renovables, de la transición energética, del impulso de una economía verde, y que está sobre todo impulsada bajo una idea de transición energética corporativa, no desde los pueblos, de las organizaciones, sino desde las empresas que buscan generar un nuevo modelo de acumulación de capital basado en el greenwashing, porque nos venden la idea de que estamos ahora pues impulsando una transición hacia un modelo distinto de consumo de energía, pero en realidad pues no cambia sustancialmente pues la matriz de consumo y el modelo económico productivo que se sustenta con combustibles fósiles. También hay mucha especulación detrás de estos proyectos. Y bueno, digo, no por nada, siempre doy este ejemplo. Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo y Tesla es una de las empresas automotrices mejor valuadas cuando no vende ni el 20% de los autos que vende Toyota, por ejemplo. Entonces, hay mucha especulación detrás de toda esta industria y estos discursos también. Y bueno, aquí hay una crítica que hacemos al consenso de las energías renovables que me parece importante mencionar porque hay varias dinámicas o problemas que surgen del impulso de este tipo de tecnologías, de este tipo de energías, que no aparecen en el discurso dominante y que este discurso dominante se basa simplemente en un cambio de la oferta de energía, es decir, cambiar de una matriz basada en energías fósiles a una matriz basada en energías renovables sin cuestionar o sin plantear, insisto, el cambio de consumo de energía. Es decir, se piensa bajo esta idea que este modelo económico productivo industrial que se erigió quemando combustibles fósiles se va a poder cambiar simplemente sustituyendo por energías renovables, lo cual es una falacia. Es técnica, económica, social, ambientalmente imposible sustituir los actuales niveles de consumo energético basado en hidrocarburos por energías renovables. Y algunos de los problemas que se relacionan con esto que acabo de argumentar, por ejemplo, la fabricación de las tecnologías que están creciendo más ahorita, que es la eólica y la solar, pues se hace utilizando energía fósil, materias primas y minerales que difícilmente se pueden reciclar. Es decir, en los próximos años, desde ahora, pero conforme vaya incrementándose la instalación de este tipo de tecnologías, va a aumentar la basura o los desechos vinculados a este tipo de tecnologías. Y esto va a conllevar también, dado que la construcción de turbinas eólicas, de celdas fotovoltaicas y demás, pues va a ocurrir que se va a pasar del extractivismo de hidrocarburos al extractivismo minero, porque no solamente se requiere litio para las baterías y demás, sino, insisto, un montón de minerales que provocaría pues un aumento pues de esta dinámica de extractivismo minero. Otro problema de las renovables tiene que ver con intermitencia y bajo factor de planta, que eso hace que haya, intermitencias que no generan energía siempre, ¿no? Sino que se basan pues en recursos disponibles como el sol, como el viento, que varían y entonces se requiere compensar con otro tipo de tecnologías con mayor factor de planta controlables como son el gas fósil principalmente o lo que se conoce como gas natural, pues. Y por otro lado, entonces, si revisamos incluso matrices energéticas como la de Alemania, que ha crecido mucho con renovables, con eólica, a la par trae aparejado el impulso de plantas de ciclo combinado a base de gas natural. Y menciono esto porque en realidad el consumo sigue creciendo, ¿no? Porque, insisto, no se cuestiona ese modelo, sino simplemente sustituir la oferta de energías. Y en esos países vemos cómo
no para, digamos, la demanda energética y el gas natural se sigue empleando. Que por cierto también lo están planteando como un gas verde, ¿no? Como energía verde, contamina menos que el combustible, por ejemplo, pero aún así sigue siendo un gas fósil. Y el otro gran problema, y me parece que este es muy importante centrarnos porque creo que gran parte de la dinámica de ese neocolonialismo verde tiene que ver, en el desierto del noroeste tiene que ver con esto, es en relación a la densidad energética, ¿no? Que tienen los proyectos renovables, que es decir, pongámoslo así, es la relación entre la cantidad de energía que puedes producir en cierta masa o en cierto espacio, por así decirlo, que implica que se requiera una gran extensión territorial para sustituir, por ejemplo, una planta de gas natural. Aquí vemos en el lado derecho, estos son los factores de planta, la fotovoltaica, la eólica, son los que tienen menor factor de planta comparado con la nuclear, que es la que tiene mayor factor de planta. Y por otro lado, esta gráfica es la superficie promedio en hectáreas que se requería por tecnología para instalar 100 megawatts. Y podemos ver que eólico y estos son los proyectos que están en México, me faltó decir, que es una sistematización de un proyecto que se llama Planeas, y vemos que eólico es lo que requiere muchísimo más en comparación con ciclo combinado, ¿no? Revisemos aquí. Ni siquiera se logra ver en la gráfica, es decir, lo que puedes producir quizás en una hectárea con una planta de ciclo combinado con gas natural, lo produces, no sé, por decir algo, en 100,000 hectáreas de un parque eólico. Eh, y el solar es un poco menos, pero insisto, los eólicos siguen siendo bastante, bueno, en comparación con combustibles fósiles, que serían, por ejemplo, carboeléctricas, nucleoeléctricas y combustible y ciclo combinado, pues es inconmensurable, ¿no? Y bueno, algunos antecedentes de esta dinámica del neocolonialismo verde en el oeste mexicano, pues primero es la relación histórica de integración económica subordinada de México o del conjunto del país, pero sobre todo de los estados del norte con la economía de Estados Unidos, desde el programa de industrialización fronteriza en los 60, pasando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y demás. Y por otro lado, tenemos recientemente que en Estados Unidos algunas leyes que se han aprobado que impulsan esta dinámica, como es la ley de chips y ciencia, que busca relocalizar algunas de las ramas de la cadena de valor de la industria de semiconductores y chips, que estaba, digamos, emplazada sobre todo los países de Asia, China y demás. Entonces lo está relocalizando a su territorio y a la región en el marco de esta economía regional de México, Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo ahora se está impulsando en la zona de Arizona y de ahí hay una relación directa con el noroeste de México. Y por otro lado, la ley de reducciones de la inflación con la que se está impulsando la llamada electromovilidad, que es la pues sustitución de vehículos automotores de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Y en ese se escribe también regionalmente también esta ley que se aprobó en California para que a partir de 2045 solamente se utilicen energías renovables y a partir de 2035 solo se vendan autos eléctricos. Y entonces a partir de este año se hizo una asociación bajo ese contexto para impulsar industrias de semiconductores y las distintas cadenas de suministro de esta industria de las energías renovables y de la transición energética, en el que estos proyectos se inscriben directamente. Y por supuesto, también tiene como relación la disputa de Estados Unidos con China, el nearshoring y el TEMEC. Voy un poquito más rápido porque creo que ya me estoy comiendo el tiempo. Y ese es el plan que presentó Sheinbaum, por ejemplo, en ese contexto que acabo de explicar, de los 10 polos de desarrollo. Ahí están todos, pero me centro en estos dos, que son los que abarcan esta gran región del desierto de Sonora, que es el corredor Baja, le llaman así, que incluye los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, en el que se van a impulsar la industria de semiconductores, generación de energías renovables, turismo y agricultura, y el corredor noroeste, que ahí se traslapan dos corredores, en el caso de Sonora, Sinaloa, incluye a los estados de Durango y Zacatecas,
se va a impulsar las industrias de la minería, agricultura y generación eléctrica, ¿no? Entonces, estos son estos grandes polos que están impulsando en el actual sexenio en México. Y en esto se inscribe el Plan Sonora, que, digamos, el sexenio actual, el gobierno actual es continuidad del anterior, y ya se perfilaban muchos de estos proyectos regionales en el país. El Plan Sonora de Energías Renovables, como sostenibles, digo, que se le conoce, se basa en 4 ejes, que son las energías renovables, la minería, el litio y la electromovilidad. En relación con el litio, pues implica el desarrollo de la cadena de valor del litio para servir a la industria automotriz, sobre todo la estadounidense, el impulso de grandes parques solares, líneas de transmisión para conectar con Baja California y con la frontera el sistema eléctrico nacional. Y la justificación no solamente se reduce como los otrora programas de industrialización vinculados con la maquila, con la industria automotriz, que se justifican con la generación de empleos y con la tecnificación, sino con esta idea del combate al cambio climático y proyectos de soberanía nacional. En relación al litio, pues tenemos que Sonora tiene el principal yacimiento de litio a veces se ha dicho del mundo, insisto, también hay varias especulaciones, pero por lo menos de México, la región es el más grande, y para ello se creó esta empresa que se llama Litio MX, que es una empresa del Estado. Se creó esta ley para impulsar que el Estado controle la cadena de valor del litio y que se vincula, insisto, con la industria de la electromovilidad. Hay varias plantas industriales de producción de vehículos ya en Sonora y también en Baja California que se articularían, ¿no? Este es un eje, ¿no? Aparentemente no se ha hablado tanto, no se ha descrito como que es una integración con estos sectores económicos, pero está ahí. Y el otro eje son las energías renovables. Bueno, aquí me faltó decir, no estoy explicando mucho los mapas, pero son los proyectos de litio que hay en la actualidad. Igual no se ve por la escala del mapa, pero aquí están las concesiones, de las áreas de concesión de litio. Esta que está acá está un poco a la derecha, no se alcanza a ver acá en el mapa, pero es esta zona de Bacadehuachi, Sonora, donde está este yacimiento. En relación con las energías renovables, pues está impulsando este parque fotovoltaico en Puerto Peñasco que pretende alcanzar hasta 1000 megawatts de capacidad y que sería el parque solar más grande de América Latina en un terreno de 2000 hectáreas, que sería este que está aquí, este puntito rojo, y que por supuesto tiene varias externalidades, como son afectaciones al paisaje, daños a la biodiversidad, de los sitios sagrados, afectamiento a las zonas de amortiguamiento de la reserva. Me faltó decir que esto incluye la línea de transmisión. Esta es la línea de transmisión que se está impulsando, que se basa en una necesidad real, y es que el sistema interconectado de Baja California, es decir, el sistema eléctrico, está desconectado del sistema eléctrico nacional. De hecho, toda la península de Baja California está desconectada del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el sistema interconectado de Baja California está integrado al del sur de California. Entonces, cuando hay déficit de energía, no hay otra más que comprar energía de Estados Unidos, que es muy cara. Entonces, esta línea resuelve una necesidad histórica de tener, digamos, una interconexión nacional, de que ya no está aislado el sistema de Baja California. Sin embargo, el cuestionamiento aquí es que también puede servir para que se exporte a California energía proveniente de estos proyectos, sobre todo en toda esta zona que recorre la línea de transmisión. Entonces, ese es un cuestionamiento de ti, sobre todo bajo este contexto, ¿no? De que sí, aunque California, digamos, es el principal estado que está impulsando, por lo menos en el dicho, esta transición energética, ¿no? Y lo menciono también porque aunque este proyecto de Puerto Peñasco que está impulsando CFE va a ser importante también en los compromisos que adquirió México para la transición energética, sin embargo, se están planeando, se han anunciado que se quieren impulsar otros parques similares, que serían alrededor de 5 parques adicionales, que pueden ser en San Luis Río Colorado, en Caborca, Fundición y Navojoa, y pues eso ya produciría una oferta mucho más allá de la demanda que requiere la región. Entonces, digamos, la sospecha es eso, que se quieren instalar para exportar energía. Y no solo sospecha, porque también se ha declarado públicamente. Y el otro, y bueno, y en relación con la industria automotriz, pues este mapa me gusta mucho, el de las luces de noche en las ciudades, porque ahí ves, ¿no? Dónde están las ciudades, dónde están los corredores urbano-industriales, y junto con los ferrocarriles y
no, carretera no la puse, pero bueno, se está impulsando también 6 parques científicos que tienen que ver con estos, nueva industria de semiconductores y de industria automotriz. Y también, no aparece como tal, pero lo relacionamos que ahora se está discutiendo de nueva cuenta el impulso de centrales eléctricas y de plantas desalinizadoras que antes no estaban, o digamos que habían, no se habían podido lograr, ¿no? Que ahora con toda esta dinámica económica puede que se reactiven estos proyectos que también tienen sus impactos importantes. Este es el mapa que hizo Geocomunes sobre el Plan Sonora, y aquí lo describe, pues, estos proyectos, dónde están las zonas industriales, dónde están los principales parques solares, que no solamente es el de Puerto Peñasco, sino otro conjunto de parques solares que están impulsando, tanto, sobre todo de empresas privadas, y digamos, aquí escribe la lógica. Al final les voy a recomendar un material en el que se expone gran parte de esto que estoy exponiendo, que es del colectivo Geocomunes. Ahora, rápidamente, porque ya me estoy comiendo los minutos, no solamente Sonora, como el estado de Sonora, como parte de este gran desierto de Sonora, se están impulsando los proyectos, sino también en Baja California. De hecho, yo me he dedicado más a estudiar la situación en Baja California, y aquí hay tanto parques solares como parques eólicos que se están impulsando bajo esta lógica. También granjas de batería, que es algo que no se conoce comúnmente, pero tiene que ver con esta transición energética corporativa, o más bien neocolonial, y la infraestructura de gas natural, que también incluye Sonora. Por ejemplo, aquí tenemos el Parque Energía Sierra Juárez, que es un parque eólico que está en la Rumorosa. Si bien ya no está el desierto de Sonora, está en los márgenes, ¿no? Donde cambia con la Sierra de Juárez hacia la zona oeste del estado del norte de Baja California, pero se presenta, y es me parece que es un ejemplo claro de este neocolonialismo verde, porque se presenta como el primer proyecto transfronterizo de energía renovable entre México y Estados Unidos, y lo puse textualmente, entre los beneficios que menciona sus impulsores es reducir los gases de efecto invernadero producidos por la generación de energía tradicional a partir de hidrocarburos, con lo cual se mejorará la calidad del aire, al tiempo que proveerá a los ciudadanos del condado de San Diego, California, con una fuente alterna de energía segura y confiable. Es decir, este parque está en México, pero no está conectado a la red, al sistema interconectado de Baja California, es decir, a la red eléctrica de Baja California, sino es completamente, está conectado directamente a la red de Estados Unidos, y es para Estados Unidos, y es un gran parque, y se está extendiendo. Ahora hay una nueva etapa que se llama Cimarron Wind, que tenía una capacidad de 330 megawatts, y sería para vender energía al Silicon Valley, California, que también, por supuesto, es la principal zona de la industria de los semiconductores, ¿no? Y este mapa lo puse aquí abajo porque yo lo encontré hace poco, pero se me hizo interesante comparar. Este es el gran polígono de energía Sierra Juárez, de este parque eólico. Digamos que es este que vemos aquí, ¿no? Entonces, ahorita estos parques que están construidos solamente son la parte norte de este gran proyecto, pero es muy grande. Y lo comparamos con esto. Lo negro son las zonas de exclusión en Estados Unidos, en California, sobre todo. No puse las de Arizona, o más, encontré solo los de California, donde no se pueden instalar parques eólicos por distintos factores. Entonces, es muy contrastante, ¿no? Y menciono esto porque decía hace rato que uno de los problemas de las renovables es la gran cantidad de extensión de tierras que requieren, y en el caso de instalarse acá en México para satisfacer la demanda energética de Estados Unidos, no solamente se relaciona con el bajo costo de los terrenos en comparación con Estados Unidos, sino porque en Estados Unidos muchas zonas están vedadas, no se pueden instalar este tipo de parques ahí por protección del medio ambiente, flora, fauna y demás, cosa que no ocurre acá. El otro proyecto que es nuevo también, que está aquí en Mexicali, que se llama Volta de Mexicali, que es un sistema de almacenamiento de energía con base en baterías. Es decir, es una granja de baterías enorme que se planea instalar acá con una capacidad máxima de 500 megawatts. Me faltó decir que tanto el parque eólico como este es de la empresa Sempra, y busca almacenar energía proveniente de plantas renovables en California. Es decir, se instalarían granjas de baterías para almacenar energía que viene de Estados Unidos para compensar la intermitencia, es decir, cuando no haya suficiente viento o energía solar, se pueda compensar con baterías. De hecho, el parque de Sonora también tiene
una parte importante de baterías. Ya casi voy hacia el final. Y el último proyecto que me quiero mencionar y que tampoco hay mucha información, o por lo menos no aparece ahora en México en los proyectos de litio, es el Valle de Litio que se está impulsando sobre todo en Valle Imperial, que es el valle contiguo al norte de la línea fronteriza del Valle Mexicali, y que este proyecto busca extraer el litio de la salmuera geotérmica de la producción de energía geotérmica, valga la redundancia. Se calcula que se tiene el 30% de las reservas mundiales de litio en esta zona, 15 millones de toneladas métricas. Es enorme lo que están planteando. Yo creo que puede haber mucha especulación detrás de este proyecto. Y es interesante porque lo que están planteando es impulsar la instalación de más centrales geotermoeléctricas para extraer el litio, ¿no? Digamos, es un nexo geotermoeléctrico litio lo que se está impulsando. Geotermia litio, que está planeando instalar hasta una capacidad de 1.500 a 3.000 megawatts de plantas geotermoeléctricas. Y la técnica que se va a emplear acá se llama extracción directa de litio, que es una técnica que nunca se ha utilizado a escala industrial o a escala comercial, y es por eso que hay muchos impactos socioambientales desconocidos, aunque se ha dicho que puede aumentar la mala calidad del aire, aumentar la degradación del Salton Sea, que de por sí es un gran problema ambiental por el vertido de aguas residuales agrícolas urbanas. El consumo de agua dulce, porque hay un gran estrés hídrico en California y en Baja California, y pues esta técnica también requiere grandes volúmenes de agua. Se puede incrementar la actividad sísmica y por supuesto el manejo de residuos peligrosos porque se extrae litio, pero quedan otros componentes ahí. Entonces, eso es parte de este proyecto. En Baja California no se ha hablado mucho, tenemos también un gran parque, un gran central geotermoeléctrica que es Cerro Prieto, pero creemos que en la medida de que tenga éxito el Valle de Litio en California, va a impulsar también en Baja California. De hecho, el secretario de Economía ya ha dicho que está hablando con el gobierno federal para impulsar una especie de corredor transfronterizo de litio y que también se impulsen las industrias de la cadena de valor del litio. Y ahora sí, termino con no está como tal en la idea de las energías renovables, pero otra dinámica territorial energética que se está impulsando es la de la construcción de plantas de gas natural licuado de licuefacción para que las empresas estadounidenses puedan exportar gas extraído de las cuencas de Texas, de gas shale, a través del territorio mexicano. Aquí ya tenemos en Baja California en este esta planta de Sempra que está en Ensenada y están impulsando varias en Puerto Libertad, en Guaymas, en Topolobampo, aprovechando gasoductos existentes y proyectando nuevos gasoductos. Entonces, esa otra dinámica que quizás no es, insisto, con las renovables, pero lo que mencioné hace rato, que crecen las renovables y crece la instalación de gas natural para compensar la intermitencia. Entonces, son proyectos que van aparejados y que también sirven para instalación industrial. La industria requiere principalmente electricidad, agua y gas natural, sobre todo la industria pesada, la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, ahí se están, digamos, estas redes están configurando unas condiciones para que pueda impulsarse estos proyectos de reordenamiento territorial y energético. Y bueno, algunas conclusiones que este neocolonialismo verde, o bajo este discurso, va a intensificar la subordinación territorial de México para Estados Unidos, se basa en un discurso de transición energética, soberanía nacional, que no es de todo mentira, tiene componentes importantes. Es necesario impulsar este tipo de tecnologías, por supuesto, no solamente por la contaminación en la generación de gases de efecto invernadero, sino también por el declive geológico de los yacimientos de hidrocarburos. Es importante, pero no se está cuestionando, insisto, el modelo de consumo, sobre todo articulado a esta economía de Estados Unidos y a la industria y a toda la industria vinculada a las energías. Se impulsa una nueva relocalización industrial basada en el nearshoring, el litio y energías renovables. Hay muchas afectaciones ambientales a la flora, fauna, el paisaje, los territorios indígenas, y pudiera ser que en este caso solamente el Estado, en este caso el gobierno de la 4T, solo sustituya la función de lo que hacían antes las transnacionales bajo un modelo de exportación dependiente que aunque puede tener réditos de que el Estado sea quien lo impulse y, digamos, distribuya más, haya mayor distribución de sus beneficios, pues también no transforma de fondo el modelo que es el causante
de la crisis climática, energética, social, ambiental, contemporánea. Entonces, un poco por ahí, me tardé un poco más, disculpen, pero eran varios. Y este material que les contaba, por acá lo tengo, miren, impreso. Consúltenlo en la página de Geocomunes. Gran parte de lo que expuse está acá. Y bueno, muchas gracias. Pues una de las precondiciones para el impulso de Telecan fue aprobar ciertas leyes. Una de ellas fue la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que tenía dos objetivos: que las nuevas industrias pudieran obtener energía barata a través de, por ejemplo, la modalidad de autoabastecimiento, que era un fraude en sí mismo. ¿Por qué? Porque una empresa se instalaba, digamos que lo que decía esta ley de autoabastecimiento o esta modalidad es que tú podías tener una planta en tu terreno, por así decir, en tu predio de tu industria, para autoabastecerte. Y después se extendió a que pudieras abastecer también a tus socios si tuvieras varias industrias. Pero lo que hacían algunas empresas era que construían una planta de energía y se asociaban con industrias que eran sus clientes en realidad. Y en esta sociedad, estas industrias, estos grandes consumidores ponían a $1. O sea, somos socios porque yo invertí, no sé, 500 millones de dólares y tú eres mi socio porque invertiste $1. Entonces somos copropietarios de la planta y entonces te puedo vender energía. Entonces fueron modalidades de venta. Entonces fue un gran negocio por un lado, pero también por el otro alimentaba este sector industrial, ¿no? Y hubo dos modalidades adicionales que se añadieron de generación y de energía, que era la de importación y exportación. Si tú revisas todos los permisos de exportación de entonces a la fecha, la mayor parte están en Baja California. Y la mayor parte son para exportar energía a través de plantas que se instalaron acá. Aquí en Mexicali tenemos 2 plantas, al poniente de Mexicali, y tenemos este parque eólico, por ejemplo. Las 2 plantas que menciono, perdón, son de ciclo combinado con gas natural. El gas natural viene de Estados Unidos, se produce energía y se exporta a California. Esa es esta dinámica, sobre todo desde 2001. Entonces, es eso, pues, o sea, digamos, un sector que se abrió para la exportación o para los negocios fue el de la energía, no solamente para consumo local, sino también para exportación. Y eso se debe también al aislamiento de Baja California. ¿Por qué? Porque algunas plantas que tienen excedentes de energía en otras zonas del país, pues la venden en otros estados donde se requiere. Y en este caso, no. Nuestro único mercado, por así decirlo, donde podemos tanto exportar como importar, porque ahí sí es exportación física, es donde hay líneas de transmisión, es con California. Entonces ocurrió esta dinámica. Pero si revisas también cómo ha ido evolucionando la matriz eléctrica en Baja California, acá, por ejemplo, en los años 90, en los 80 y 90, Baja California era una entidad que era soberana en términos de generación de energía, sobre todo por Cerro Prieto, geotermia, y por Rosarito, que tiene una planta de ciclo combinado. Entonces, es claro cómo a partir de que se introduce el gas natural, el Estado deja de invertir también en la infraestructura pública de generación y se empieza a sustituir con las empresas extranjeras que no solamente exportaban, algunas también vendían. De hecho, una de las plantas aquí al poniente de Mexicali tiene como 2 centrales, una que es 100% exportación y otra que utiliza para exportar o para vender al mercado local. Entonces, digamos que fueron estos esquemas que permitieron hacer un gran negocio con la energía para exportar, pero también para abastecer. Y el abastecimiento se basa en que haya déficit de energía. Y entonces, si el Estado no invierte en generación para compensar el déficit, pues en todo lo aprovechan las empresas privadas. Pero eso también ha provocado apagones porque el negocio es que aquí en los desiertos una característica son las altas temperaturas, entonces los picos de demanda en verano son muy altos. Y esos picos, una empresa que vende energía, no te conviene solamente vender en verano, ¿no? Te conviene vender todo el... Entonces, digamos que bajo ese modelo se privilegió la exportación y el negocio que la seguridad energética. Esa es mi tesis, ¿no? Leyendo todos estos acontecimientos. Y ahorita sí, hasta la fecha, algo que sí se debe reconocer, que el gobierno de López Obrador sí impulsó nuevas plantas de CFE que desde los 90 no se construían y que tienen sus problemas, por supuesto, y que siguen dependiendo del gas natural, pero por lo menos avanzan hacia que haya cierta seguridad energética.
Ya, entonces supongo que, o sea, tiene que ver con lo de estar aislado, pero también con la intermitencia, ¿no? Que, bueno, la intermitencia y también los picos de demanda en verano, que Claro. si bien hay plantas exportando todo el año, pero de manera continua, en los picos de verano tienen que terminar importando desde Estados Unidos porque toda la electricidad de Mexicali se exporta. Sí, de hecho es irónico porque producimos, en el territorio se produce mucho más energía de la que consumimos, pero tenemos déficit y tenemos que importar energía de California. Ahora con esta línea de transmisión, eh, eso se va a disminuir, pero digamos, se inscribe con estas otras dinámicas que menciono, ¿no? Que también se va a poder exportar energía renovable de esta zona del desierto hacia Estados Unidos, pero bueno, es parte de eso. Pues se está proponiendo, primero, que México, digamos, cumpla con los acuerdos que firmó de transición energética, y que sea el Estado quien lleve a cabo esta transición energética. Por eso, y no solamente en términos de la generación, de ahí que se impulsa este parque, este gran parque solar en Puerto Peñasco, sino también en términos de la cadena de valor del litio. Es por eso que se hizo esta ley para que el Estado solamente pueda, mexicano, desarrollar la industria del litio. Insisto, es importante, pero ya que lo ves a otra escala de cómo se está, digamos, impulsando un modelo que se basa en la articulación con Estados Unidos, es decir, no es que la cadena de valor de litio se haga para empezar a impulsar empresas de electromovilidad estatales o mexicanas, sino fundamentalmente para servir a esta economía de Estados Unidos que viene también en disputa con China y que está, digamos, relocalizando mucho la industria que había externalizado hacia allá. Entonces, si lo ves críticamente bajo esa óptica, es que solamente se está impulsando o reimpulsando un modelo de económico que, por ejemplo, que privilegia el consumo y digamos, la industria de exportación hacia Estados Unidos en detrimento de el mercado nacional, por así decirlo, ¿no? Entonces, es por eso que es digamos que es una subordinación menos subordinada con que las empresas transnacionales que se hacía antes, pero que al final de cuentas sigue la misma lógica, ahora impulsada sobre todo por el Estado en alianza también con capitales privados. Eso por un lado. Y el otro es que si hay, por ejemplo, acciones importantes que tienen que ver con la soberanía energética vinculada, por ejemplo, al impulso que se le está dando a Pemex, a CFE, que es importante, insisto, pero lo que no se habla es cómo la dependencia del gas natural estadounidense sigue creciendo. Eso no está en el discurso detrás de energético, pues, ¿no? Entonces, esta dinámica de dependencia sigue creciendo y es muy peligrosa, porque, insisto, ahora como el 80% del gas natural, o creo que más, no creo que llegaba hasta el 90, oscilaba, viene de Estados Unidos y con eso se produce el 60% de la electricidad que se consume. Y así, lo mismo ocurría con las gasolinas, ¿no? Se exportaba petróleo y se importaba gasolinas y es lo que la 4T ha hecho, que es importante, creo yo, es cuestionar ese modelo, ¿no? Eh, pues eso, digamos, la transformación está en Estados Unidos y solamente importábamos, digamos que la tecnología estaba allá e importábamos el producto, que es la gasolina, el diésel. Pero en este caso no se habla de esto, ¿no? De cómo se está incrementando esta dependencia del gas natural y que no solamente en términos de subordinación, es decir, supongamos que haya algún conflicto o escale ahora que llega Trump y que diga, bueno, pues le vamos a cortar el gas natural y vamos a tener muchos problemas. De hecho, cuando fue ¿cómo le llamaron? El breakdown en Texas, ¿no? Este congelamiento de la infraestructura en enero de 2021, enero-febrero, por 2 días que hubo congelamiento, pues se generó un montón de problemas aquí con la energía, se incrementaron los precios y demás. Por 2 días, imagínate qué pasará si
si hay algún conflicto y deciden eso, cerrar o limitar el consumo, o que de pronto siga el conflicto en otras zonas, como en Rusia, ¿no? Y que, de hecho, Estados Unidos recientemente ha exportado más gas en estado líquido a través de buques que a través de gasoductos. Se está cada vez impulsando más esta exportación y también eso puede ser que el gas empiece también a decaer y que incremente los precios y entonces la van a vender a quien la compre mejor, que serían los mercados de Europa, por ejemplo. En fin, son muchas dinámicas. Insisto, no está vinculado tanto con la directamente con energías renovables, pero sí es esta dinámica del gas natural va acoplada aunque no aparezca, digamos, en los hechos. Yo creo, donde veo que puede impactar negativamente más, tiene que ver con el INAH, transparencia, porque a final de cuentas la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, se basaba es un, digamos, un organismo que se creó con el Pacto por México, con el impulso del neoliberalismo en el sector energético y principalmente era una forma en que las grandes empresas, también bajo este falso discurso de transición energética, se beneficiaban de las reglas del mercado energético, ¿no? Entonces, ahí no le veo problema. Otro, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, que tiene que regular la competencia entre, pues, las grandes sectores económicos, también era una fachada para, en la que estos grandes sectores económicos decidían las reglas, por así decirlo. Lo mismo en relación con las telecomunicaciones. Recientemente estaba viendo un reportaje que hablaba de cómo las grandes televisoras, los grandes medios de comunicación tenían controlada esta comisión, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó, pero vinculado con la regulación de las telecomunicaciones. Entonces, mucho de eso era en apariencia. Quizás lo que más puede impactar, sí creo yo, tiene que ver con la información, con el acceso a la información, porque pues hay información que obviamente perjudica al Estado, a las entidades gubernamentales que van a ser los que van a tener que ser transparentes y dar la información, ¿no? Entonces, esa me parece que puede ser lo más negativo y que ahí es donde a final de cuentas está el trabajo que hacemos, es decir, el solicitudes de información desde la academia del periodismo para, pues, exhibir la información, hacer las denuncias, mucho de lo que es Geocomunes, por ejemplo, que colaboro con ellos, ellas, lo que hago yo es justamente eso, digamos, hacer que esa información que es difícil de conseguir, pues llegue a las comunidades, llegue a los sectores que pueden estar afectados y en general para que haya, digamos, cuestionamientos, que se cuestionen los discursos dominantes y que también pues haya acciones si en dado caso que pueda afectar a un proyecto, alguna dinámica. Entonces ahí creo yo en el tema vinculado a la información, pero insisto, lo relativo con hablando de energía, la Comisión Reguladora de Energía, pues en realidad era un mecanismo para hacer un gran negocio a través de el mercado eléctrico mayorista sobre todo, o que por cierto dijeron que se van a respetar los permisos, se va a respetar todo lo que está, y ya es un problema de por sí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo contestar al respecto. Bueno, nosotros en el Altar Centro de Investigación formamos parte de una serie de grupos que están tratando de construir como un bloque de oposición precisamente al proyecto de Pacific Saguaro y en Puerto Libertad. Y hemos pasado cierto tiempo pensando en por qué en Sonora es tan difícil que se dé pues una oposición a este tipo de proyectos. Creo que, o sea, en parte tiene que ver dos cosas que ya mencionaba Iván. Una es esta idea de que el desierto es una tierra, digamos, estéril, en desuso, sin valor y que solamente en el momento en que llega, digamos, el desarrollo y los proyectos de este tipo se puede finalmente extraer algo de ahí. Y creo que eso forma una parte central como del etos sonorense, que es pues, un etos colonizador de lucha contra el desierto más que de defensa del desierto, ¿no? Creo que hay como una tradición muy fuerte
como de oponerse al desierto y de tratar de vencerlo y subordinarlo y explotarlo, y, ¿no? Pero creo que también hay otra explicación, digamos, como no, no tan abstracta, que es que o sea, para empezar, estos proyectos se han presentado de manera sumamente opaca. No sé si estás de acuerdo, o sea, que o sea, ni en ningún lado se encuentra, y eso te quería preguntar, Iván, si tú has encontrado en algún lado como una articulación clara, pública, de esto es el Plan Sonora, porque más bien es como que se habla del Plan Sonora, pero no se sabe exactamente qué componentes tiene, o no sé si tú los has encontrado. Pues yo creo que en relación a la movilización social, la oposición a estos proyectos, sí creo, coincido con Natalia, o sea, hay mucha desinformación. Em, por ejemplo, esto que preguntabas del Plan Sonora, en efecto, de hecho, algo que hice es la investigación esta que les recomendé, que pueden consultar en la página de Geocomunes, en la que yo colaboré también, es que la información ha venido a cuentagotas en relación con el proyecto del Plan Sonora. Hay incluso mucha información contradictoria. No hay un documento macro, digamos, que especifique todos los componentes del proyecto, la articulación, los tiempos, digamos, las fases, ¿no? Sino que se han hecho sobre todo en presentaciones oficiales, en declaraciones de funcionarios gubernamentales y en los propios documentos de los proyectos individuales, insisto, no como un proyecto, un plan rector. Entonces, eso por un lado. Y en relación con los gasoductos, también creo que hay poca información sobre los proyectos en sí mismos y sobre todo sobre las afectaciones pues al territorio, al medio ambiente. Y sí, creo yo que pueden incluirse esta idea, ¿no? De que en el desierto no hay nada, ¿no? De que es un terreno inhóspito. Pero creo yo que sí ha habido posiciones en el noroeste. Por ejemplo, sé que los yaquis, el pueblo yaqui estuvo y paró por mucho tiempo la construcción del gasoducto. No me queda claro si al final se cambió el trazo, pero sí hubo una oposición muy, muy fuerte. Y quizás también otro factor que influye en esto es el gran consenso que tiene el gobierno federal, ¿no? Es decir, el consenso social. Muchos de los proyectos que están impulsados por los gobiernos anteriores, por el de Peña Nieto y Calderón, ahora se están retomando con otras dinámicas, insisto, con algunos mecanismos para sí distribuir más los beneficios y demás, pero que por la gran, insisto, legitimidad que tiene el gobierno federal, la 4T, es que se facilita el impulso, ¿no? Y me parece importante mencionar este caso de la continuidad de los proyectos porque, y tiene que ver con lo que preguntaba hace rato Caroline, que es cómo estos proyectos de gas natural tienen que ver también con los contratos que se hicieron durante el sexenio de Peña Nieto, que fueron contratos que de construcción de gasoductos y de compra de gas a empresas de Estados Unidos que superaban por mucho 200-300%, no tengo ahorita el dato exacto, la demanda proyectada de consumo de gas natural en el país. Y esto lo hizo la Comisión Reguladora de Energía. Fue quien aprobó también estos proyectos y por eso menciono. Y entonces fue, digamos, una manera de meter candados a este proyecto frente a los gobiernos que iban a continuar. Y en efecto, se le ha dado continuidad a estos proyectos. Entonces, la justificación que tiene el gobierno federal, que es cierta en cierto sentido, es que ya tenemos los contratos, ya tenemos todo este gas, entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a exportar o vamos a permitir que se exporte a través de esta infraestructura que ya está construida y que así aprovechamos también que haya empleos, que haya gas, energía para la localidad, pero viene de esta subordinación y que es continuidad como tal, ¿no? Y que no se cortó, digamos, con la llegada de la 4T, sino se modificó. Pero a la vez tiene que ver con esto que menciono, pues, porque imagínense si hay estos contratos de gas natural y el Estado dijera, no, pues no los queremos, los suspendemos o demás, entra en litigio, se puede generar un conflicto. Entonces, Estados Unidos puede decir, o estas empresas, pues le cerramos la válvula del gas natural, si no están cumpliendo con sus compromisos
Entonces, ese es un efecto de esta subordinación que menciono. Pero quizás termino esto diciendo que sí creo que hay, en el caso de Baja California sí hubo una movilización importante en contra de la ampliación de la planta de Sempra en Ensenada, se llama Energía Costa Azul. Es una planta que se construyó ya hace como 20 años, pero era para regasificar gas natural, es decir, para importar gas natural de la cuenca del Pacífico. Y ahora en 2000, hace unos años, 2019, por ahí, eh, fue que empezó este proyecto para convertirlo en sentido opuesto, que es para liquefacción de gas natural, es decir, para exportar gas. Y en 2020, en plena pandemia, la Secretaría de Energía condicionó al Ayuntamiento de Ensenada a que hiciera una consulta ciudadana para la aprobación del proyecto, que fue un fraude, fraude, fraude. Y hubo una oposición súper fuerte. La gente se empezó a levantar en contra del proyecto porque, y aquí es este gran ejemplo de la falta de información, porque lo que hizo Sempra fue que, digamos, ofreció, no creo si 50 millones de pesos, algo así, en obras públicas que le corresponde al ayuntamiento. Y entonces la consulta lo que exponían era simplemente que si se aprobaba la ampliación de Sempra, se iban a recibir estos recursos, pero nunca se habló ni siquiera de qué tipo de proyecto era, ninguna característica del proyecto, nada. Y eso generó mucha desconfianza en la gente y les provocó el efecto boomerang. La gente empezó a salir a oponerse al proyecto y en todas las mesas de votación en las que hubo compañeros, compañeras de colectivos, activistas que estuvieron registrando la votación al final de las mesas, el rechazo al proyecto iba 2-1, pero el problema fue que digamos, no se logró abarcar todas las mesas de votación, pero lo que ocurrió fue que hicieron fraude, porque ya llevaron el resto de casillas a contar, digamos, en un lugar sin acceso público y salieron a decir que había ganado la empresa, ¿no? Entonces ahí se generó una gran oposición y se me hace interesante porque ahora que fuimos a presentar hace como un mes y medio este material a Ensenada, nos decían, es que nos sorprende si Sempra está metiendo tanto dinero en la ciudad, algo malo deben estar haciendo. O sea, la gente todavía no sabe, o sea, porque no ha habido información de los impactos de este proyecto para exportar gas a través de Baja California, pero la gente lo intuye, es que esta empresa no nos va a dar tanto, no está arreglando parques, ciclovías y demás de la nada, ¿no? Hay toda una operación de lavado de imagen sin mencionar las afectaciones y bueno, tiene que ver también con esta gran oposición que se generó. Es una manera, digamos, de calmar las aguas. Entonces, esa fue la gran oposición que se tuvo acá. Lamentablemente no se logró frenar el proyecto, pero hay repercusiones hasta la actualidad, ¿no? Creo que en Ensenada sí hay una gran conciencia ambiental, ¿no? Y también en Mexicali, digo, aquí en Mexicali también creemos también que tuvo efecto, ya con ese término ahora sí, fue que eso fue como en noviembre, ¿no? De 2020 la consulta, pero en marzo fue la de Constellation Brands aquí en Mexicali, que la ganamos aplastantemente, ¿no? Y se canceló el proyecto. Entonces creo que no se querían arriesgar a que les pasara algo igual en Ensenada y por eso operaron este fraude y hicieron las cosas como lo hicieron. Pero sí hay también, y quizás eso como para generar algo de esperanza, aquí se demostró que sí se puede frenar un gran proyecto cuando la ciudadanía se une, se organiza y se moviliza. Nosotros, en el trabajo que hemos hecho en oposición a la construcción de la planta de Puerto Libertad, pues hemos encontrado que o sea, o sea, es imposible lograr nada si no nos unimos con grupos de activistas en Texas y sobre todo los que hemos encontrado más activos son los que están alrededor del Permian Basin en Texas, ¿no? Que están oponiendo la construcción del gasoducto desde allá. Pero yo me imagino que en Arizona también hay grupos muy preocupados en particularmente por la ecología del desierto y del desierto de Sonora y toda la cuestión del agua y la biodiversidad que podrían ser aliados de los, digamos, de los grupos de Sonora y de Baja California. Pero no sé qué impresión tengas tú, Caroline, justo falta, ¿no? Como esa convergencia.
Sí, pues Em, la verdad es que a mí me gustaría unirme a este bloque que está oponiendo al Saguaro Energía porque no veo nada desde aquí de Arizona. Sí hay mucho movimiento transnacional sobre el muro fronterizo, por ejemplo. O sea, yo creo que sí había como muchas alianzas entre grupos de Arizona y grupos de México con ese tema. Pero eso del Golfo de California, yo creo que no hay mucha conciencia acá. Pero en cuanto a, bueno, los proyectos académicos, yo creo que nuestro así grupo de trabajo de Sonora Sahara, los de Sahara no se unieron a esta sesión por falta de español, yo creo, pero tenemos dos mexicanos, dos gringos y dos de Marruecos. Entonces es un grupo transnacional que nos dedicamos a los desiertos. Sí, yo sé de que, bueno, por ejemplo, ahora la campaña Ballenas o Gas, que también se relaciona con Puerto Libertad y los demás proyectos, pues yo creo que está teniendo bastante éxito y que gran parte también de la repercusión mediática que tiene es el lenguaje que están utilizando, ¿no? Se centra en el tema de las ballenas como símbolo, pero hay otras afectaciones, pero creo que ha sido una campaña exitosa. También cuestionan esta narrativa del gas natural porque creo que es una de las, o sea, es como si dijéramos el petróleo natural, pues es natural, ¿no? Y el gas también, pero insisto, ¿no? Es parte de esto que preguntas, Carlos, que me parece que es muy importante. Y sé que hay una red internacional en contra de gasoductos que ahora no recuerdo el nombre, pero Geocomunes ha estado participando, que también, digamos, está buscando articular a nivel regional, pues los grupos que están oponiéndose a los proyectos de gasoductos. Pero sí creo que es fundamental la articulación, sobre todo aquí en la región transfronteriza, y qué bueno que este conversatorio sea parte de eso. Y, y bueno, por ejemplo, acá hubo un caso cuando se instalaron estas plantas de ciclo combinado de gas natural para exportar energía a California. Hubo oposición de ambientalistas en California porque hay una ley para limitar la construcción de estas plantas y que a final de cuentas, aunque hay un muro fronterizo, la cuenca atmosférica es la misma, ¿no? Entonces, si se producía acá contaminantes, pues iban a pasar también al otro lado, sobre todo por la ubicación tan cercana a la frontera. Y también, y digamos que hubo un movimiento fuerte porque esta planta estaba instalando una tecnología que era más contaminante que la que se instala en Estados Unidos. Entonces, hubo una oposición, hubo un movimiento, pero lo que ocurrió fue que como CFE hizo la licitación, algo así, terminó pagando CFE por la adecuación de la planta en lugar de la empresa, ¿no? Digamos que fue ahí un caso irónico eh, que sí digamos, era para instalar un tipo de chimenea que contaminaba menos, pero lo terminó pagando el Estado mexicano, ¿no? Pagando la responsabilidad de estas empresas. Pero es un caso, digamos, irónico, pero que se nota la presión que puede haber del lado estadounidense también cuando hay grupos organizados, y lo creo fundamental. Y sobre cómo dar a conocer esta información, yo insisto que el colectivo Geocomunes ha hecho muy buenos materiales. Lo pueden consultar en la página web, ahí viene la sección de caja de herramientas, materiales, y me parece que es la información sencilla de conocer. Nosotros como geógrafos, geógrafas, le hemos apostado, pues, bueno, una herramienta fundamental es la cartografía, es los mapas, que creemos que tiene gran potencial pedagógico, ¿no? Para exponer muchas dinámicas que, digamos, platicadas así o leídas en un informe, además, no adquiere la dimensión que tienen, ¿no? De verla en un mapa, concebirla en nuestro territorio, en el espacio en el que nos movemos, en que interactuamos. Y creo que esa es una gran manera de dar a conocer, pues, estas dinámicas. Entonces, pero supongo que hay otros grupos que deben estar exponiendo y estas campañas, como la de Es Gas Fósil o la de Ballenas o Gas, creo que también tienen mucha información como, digamos, más procesada para difundir ampliamente, ¿no? Entonces, les invito también a que las busquen en internet, ¿no?
seguramente hay una relación clara entre el plan hídrico y estos proyectos, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto los proyectos industriales como los de extracción de litio, la cadena de valor, todo el desarrollo de la cadena de valor del litio, pues requieren mucha agua. Y es una zona, pues ya que padece de estrés hídrico, que hay pues una zona árida, semiárida, y, y digamos, si la industria automotriz es una de las industrias que requieren mayor consumo de agua, y la de semiconductores también. Entonces, pues se van a requerir mayores infraestructuras hídricas y proyectos para abastecer a toda esta economía. Y lo menciono porque acá también en Baja California está pasando algo similar. Pues ahora tenemos recortes del río Colorado cada año, están aumentando. Ahora también este plan que se anunció, que le llaman el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, parece que están solicitando a los distritos de riego, digamos, que devuelvan, por así decirlo, a la nación 5% de los derechos de agua que tienen, de las concesiones. Es un montón de agua. Entonces, agua principalmente, el argumento es que va para las ciudades, que sí se requiere. Aquí hay, sobre todo en zona costa, Tijuana, Rosarito, Ensenada, hay problemas de agua, de abasto de agua, hay tandeos, hay cortes, hay zonas donde no llega. Es una realidad, pero que también van a alimentar ahora en el contexto del nearshoring a las nuevas empresas. Y acá, por ejemplo, un gran proyecto que se está impulsando recientemente y que me parece que es similar a lo que podría impulsarse en Sonora, son las plantas desalinizadoras. Acá en Rosarito ahora se retomó un proyecto que es una gran planta desalinizadora que se pretende ser la más grande de toda América Latina y que fue primero impulsada por una empresa privada, NSC Agua, y que el objetivo era exportar la mitad de la capacidad a San Diego, California también. Otra forma de neocolonialismo, por cierto. Pero se canceló también por la oposición, por cuestionamientos y demás. Y ahora el gobierno estatal, en asociación con el federal, digamos, una inversión pública, se está retomando el proyecto y es para abastecer, insisto, a la zona de Tijuana, Rosarito, pero también para darle agua a todos estos nuevos parques industriales que están llegando, porque pues eso, se requiere agua y hay un estrés hídrico fuerte. Entonces, sin duda que hay una relación ahí que hay que ir rastreando y creo eso también que algo que no aparece como tal en el plan Sonora, pero que si ves, digamos, la coincidencia temporal en relación a que se está discutiendo otra vez, se está impulsando, son también las plantas desalinizadoras que se buscan instalar, que algunas también planteaban ya sea construir un acueducto para exportar agua a Arizona o simplemente intercambian derechos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en San Luis Río Colorado o en esta zona se planteaba instalar para intercambiar los derechos de agua del Río Colorado por inversiones para las plantas desalinizadoras y digamos una manera de sustituir el agua. Entonces, hay estos mecanismos, ¿no?, que se están impulsando y que tienen que ver tanto como para resolver los problemas hídricos como también proyectar estos nuevos dinámicas territoriales industriales. Y nada más termino diciendo un proyecto que no mencioné, pero que está en la investigación y lo pueden consultar, del que tampoco se habla tanto, es que acá en Baja California se está impulsando un mega puerto multimodal en Punta Colonet, que es al sur de Ensenada. Y este puerto lo que busca es buscar, digamos, sortear la saturación que tiene el puerto de Long Beach, Los Ángeles. Entonces quieren construir el puerto que por sí solo duplicaría la capacidad de movimiento de contenedores de México, es enorme. Y entonces quieren poner una línea ferroviaria que pase por Mexicali, y entonces vaya hacia Arizona y vaya hacia California, tiene un ramal. Entonces, eso va a ir acompañado de un gasoducto. Entonces, en esa zona no hay agua, pero entonces uno dice, si tienes gasoducto, vas a poner una planta de ciclo combinado para alimentar al puerto, para alimentar al centro poblacional, y con agua, pues pones una desalinizadora. Entonces, vas viendo que cómo se van acoplando los proyectos, aunque no te los planteen así como un plan conjunto de todo lo que esté impulsando, sino que
Un poco lo que pasa con el Plan Sonora, ¿no? Uno va develando y va leyendo entre líneas los planes que quieren hacer, ¿no? Entonces, Ujú. ese es otro ejemplo de que se está impulsando ahora con el nearshoring y sobre todo con la saturación de los puertos en Estados Unidos, ¿no? Es otra forma de colonial. Yo sí creo que hay una relación. Lo que no sé, lo que no queda claro es, digamos, si es una relación planeada, ¿no? Como vamos a impulsar la violencia para que haya menos resistencia social, para romper el tejido comunitario y demás. O si más bien el hecho de que se anuncie un proyecto vaya acompañado de intereses por, digamos, controlar ciertas ramas económicas o ciertos aspectos que se convierten en grandes negocios ilícitos, pues, ¿no? Pudiera ser alguna combinación de ambas, no sé, pero sí es claro que en muchas zonas donde están creciendo el impulso de proyectos hay un incremento de la violencia y como también hay una clara, digamos, amedrentamiento o ha habido varios asesinatos de defensores del territorio, del medio ambiente, que estaban oponiéndose a estos proyectos y que llegó el crimen organizado y se deshizo de ellos, pues, ¿no? Y ellas. Entonces, ahí sí hay una relación, por así decirlo, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Y también, por ejemplo, en ciertas zonas, pues, donde hay este tipo de proyectos, también, de alguna manera, el temor que genera la violencia hace que sea más difícil la organización social, ¿no? En Ensenada pasó eso, hubo un incremento de la violencia en la ciudad y aunque no hubo ningún caso de algún amedrentamiento contra activistas, pues sí tenían miedo de que, pues quién sabe si se alíen con estos grupos que de pronto parece que están explotándose la plaza para el mercado de drogas, pero que pudiera extenderse como brazo armado de las empresas, ¿no? Que sí, ha estado más documentado en otras regiones y incluso en otros países este Mm. vínculo, pero insisto, por lo menos como mencionabas, ¿no? O sea, está la hipótesis ahí, pero falta revisar cómo comprobarla, ¿no? O cómo es la relación de dónde viene, ¿no? En fin, pero sí hay sin duda una relación con la violencia, eh, al menos ahí circunstancial, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y pues los que estamos acá en Sonora, Arizona, Baja California, etcétera, pues también Altar Centro de Investigación busca ser un espacio precisamente como para reunir esfuerzos, discutir ideas, estrategias, pensar justamente este tipo de preguntas que planteaba Carlos y que varios hemos dicho. Entonces, pues llevamos poco tiempo, digamos, ya como constituidos formalmente como una AC, pero pues tenemos las puertas abiertas y justamente se trata de unir esfuerzos y pensar conjuntamente y que no se diga que en Sonora no hay resistencia. Entonces, pues muchas gracias y todos los niños y niñas, gracias por estar aquí y nos vemos pronto.